Tercero, buenos días, bienvenidos a la séptima sesión de aprendizaje Pasa en las mejores familias. En esta unidad vamos a continuar desarrollando todo lo que tiene que ver con la familia. Así es que vamos a hablar de la familia y sus crisis. Vamos a ver qué nos dice el material. Nos dice que independientemente de la organización y tipos de familia a la que uno pertenece, cada grupo familiar es siempre un sistema dinámico que va desarrollándose a través de un ciclo vital. Correcto, la familia es una organización que, así como ya lo hemos visto nosotros en la sesión pasada, es un ciclo, ¿no? Es un paso a paso que se va siguiendo. Entonces, durante estos ciclos y estos cambios, la familia se va adaptando, pero también va a haber una provocación de crisis. Algunas pueden ser de menos magnitud y otras de mayor intensidad, ¿no? Ahora, estas crisis afectan a los miembros de la familia. Entonces, estos sucesos suelen alterar y provocar algunos desarreglos dentro de la estabilidad que cada familia tiene. Nos dice también el material que todas las familias pasan por procesos de adaptación frente a una crisis. Luego vamos a ver a qué tipo de crisis me estoy refiriendo. ¿Sí? Entonces, una crisis eh, no puede evitarse. Por ello, es importante tener una clara visión de lo que se representa. La crisis es un estado temporal de desorganización, ¿no? Durante este periodo, las familias tratan de, de adaptarse a este nuevo cambio. Entonces, en un primer momento, las familias son incapaces de resolver el problema, pero existe la fuerza familiar que ayuda a que tengan que reconstruirse y seguir adelante. Para esto hay un dato bastante curioso, ¿sí? Acá nos dice que en el idioma chino existe una palabra que se denomina wenji. ¿Sí? Dice, esta definición se enriquece en el significado del término chino de crisis, wenji. ¿Qué significa wenji? Wenji lo tenemos que eh, dividir en dos, ¿sí? En dos ideogramas. El primero es wei, que significa peligro, y ji, que significa oportunidad. Entonces significa que en toda crisis hay una oportunidad, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Las personas tenemos esa capacidad de que frente a una situación crítica tenemos que salir adelante, y nosotros lo hemos visto y lo estamos presenciando en esta crisis de pandemia que estamos atravesando, donde nuestros padres de pronto han dejado de trabajar y han tenido que reinventarse. Si teníamos un negocio, hemos tenido que nuevamente reinventar. Entonces, de toda crisis siempre va a haber una oportunidad. Continuamos desarrollando. Luego tenemos tipos de crisis. Existen dos tipos de crisis. Las crisis que son esperadas, ¿sí? Y las crisis que son inesperadas. Cuando hablamos de crisis esperadas, nos dice el material que son propias a cada etapa del ciclo vital de la familia. ¿Sí? Aparece cuando los miembros de la familia, al pasar de una etapa a otra, se enfrentan a cambios y a nuevas tareas. Cuando hablamos de las crisis inesperadas, decimos que son las situaciones accidentales o imprevisibles, ¿sí? Generalmente provocadas por un factor externo. Se presenta de manera repentina y no pueden ser anticipados, y alteran de manera brusca el bienestar psicológico y físico de cada miembro de la familia. Entonces, si hacemos un poquito de memoria, vamos a centrarnos más en de qué es lo que se trata cada una de estas crisis. Presten atención. Vamos a utilizar las etapas del ciclo familiar para identificar las posibles situaciones de crisis. ¿Correcto? Este es nuestro ciclo familiar que nosotros ya lo hemos estudiado en la sesión anterior, en la sesión número 6. Entonces, tenemos primero que existe la formación de la pareja, ¿no es cierto? ¿Qué posibles crisis pueden suceder ahí? Por ejemplo, puede haber inseguridad en la consolidación de la relación, ¿sí? Hay inseguridades todavía. También puede existir
Algo inesperado es que haya un embarazo que todavía esta pareja no lo desea, ¿no? Puede ser también. También puede existir la inmadurez de la pareja, ¿sí? Que genera conflictos y distanciamiento. También puede ser la presencia de enfermedades de transmisión sexual. Ahí están las posibles crisis que pueden existir en la formación de la pareja, ¿no? Inestabilidad, inmadurez, inseguridad. Ya. Ahora, veamos. ¿Qué crisis pueden existir en el matrimonio? En el matrimonio, las crisis que pueden existir es que se juntan dos parejas, sí, dos personas que tienen diferentes maneras de vivir, diferentes costumbres, diferentes hábitos personales. Entonces, estas grandes diferencias van a generar un conflicto. Entonces, otra crisis que pueden pasar es cuando, por ejemplo, uno de los dos miembros, sea esposo o sea esposa, constantemente quiere estar visitando a su familia nuclear. Entonces también va a generar una crisis. También puede ser otra situación de crisis cuando existe una mala organización familiar o económica también, ¿sí? Otra puede ser que aún no asumen el matrimonio y ellos creen que todavía siguen solteros y siguen saliendo con los amigos, ¿no? No miden sus tiempos, pasan más tiempo con los amigos que con la pareja, entonces todavía no visualizan la idea de lo que es el matrimonio. Otra crisis que pueden pasar es que la pareja no pueda tener hijos también. ¿Qué situaciones de riesgo o de posible crisis suele pasar en el nacimiento de los hijos? Por ejemplo, cuando es la mamá primeriza se asusta por todo, ¿no? Que si tiene fiebre, entra en pánico. Entonces los cambios también que tiene la mujer después del parto, el posparto, ¿no? El padre se siente rechazado por la llegada del bebé, ya no lo consienten mucho al papá, sino ahora todo es para el bebé. Se modifica la organización familiar, ¿sí? Existe una participación de pronto muy desmedida por parte de los abuelos quieren intervenir a criar a los hijos y eso ya no les corresponde, sino es función de los papás, así sean primerizos, ellos tienen que encontrar un camino de cómo guiar a este nuevo niño que acaba de llegar. Y la economía también va a cambiar con el nacimiento de los hijos, los bebés demandan mucho gasto. Luego viene la escolaridad. Y aquí, ¿qué puede existir? ¿Qué situaciones podrían ser de crisis? ¿No? Buscar el colegio, no que yo quiero que estudie en colegio nacional, no que yo quiero que estudie en particular, entonces ya genera también una crisis, ¿no? Problemas que puede presentar este niño en el colegio, que no le gusta estudiar, de pronto bajo rendimiento, falta de hábitos de estudio. ¿Qué pasa cuando el chico entra a la adolescencia? ¿Cuáles son las posibles situaciones de crisis? Cambios físicos en el adolescente, ¿sí? El niño ya empieza a salir a fiestas, entonces también va a generar alguna situación de crisis porque el papá sí le da permiso y la mamá no quiere dar permiso. Los hijos se enamoran, ¿no? El papá no quiere, la mamá dice, bueno, ya es parte de la vida, entonces va generando situaciones de crisis. Otra crisis sería cuando los hijos salen de casa, ¿sí? La salida de los hijos de casa. ¿Qué crisis se presentan en esta etapa? La poca tolerancia en la familia, ¿sí? Cuando ya tienen que aceptar que el hijo tiene su propio proyecto de vida, ¿sí? Eh, la dificultad que tienen algunos padres para aceptar a las parejas que eligen sus hijos también. Luego tenemos el nido vacío. ¿Qué dificultades existe acá? ¿Qué crisis pueden existir? Las crisis que existen en el nido vacío es el vacío, ¿no? La soledad que van a sentir los padres. Aquí generalmente los padres no aceptan que los hijos ya tienen una vida propia. Entonces, eh, la mujer, o sea, la mamá, como ya no tiene a los hijos cerca, empieza a sentir que sus, sus actividades ya carecen de sentido, ¿no? Ella vivía para los hijos, para atender a los hijos, ¿no? El papá y la mamá trabajaban por los hijos y ahora los hijos ya tienen una vida, entonces es como que empiezan a perderle el sentido a la vida. Luego viene el retiro laboral. ¿Qué crisis se atraviesan aquí? Aquí vienen las enfermedades ya, ¿no? Se vienen los reajustes de la economía, ser parte de la tercera edad,
¿sí? Ya son adultos mayores los padres. Eh, Además, nuevamente vuelven a convivir papá y mamá juntos, o sea, ya no van al trabajo porque existe el retiro laboral, ¿recuerdan? El retiro laboral. Entonces, nuevamente vuelven a convivir. Y finalmente viene la vejez, viudez y muerte. Aquí las posibles situaciones de crisis es eh, la dificultad para que nuevamente ellos se adapten a vivir solos, o sea, sin la presencia de los hijos. ¿Sí? Los sentimientos de soledad e inseguridad, ¿sí? La muerte de algunos familiares cercanos, de algunos amigos que tienen la misma edad, entonces eso también afecta. Sin embargo, estas son las crisis que son esperadas, ¿sí? Son cosas que pasan en el ciclo familiar, o sea, va a suceder, o sea, el hijo tiene que ir al colegio, tiene que ir al colegio. De hecho, que cuando se casen va a haber dos personas que vienen con diferentes costumbres, de hecho que va a suceder. ¿No? El hijo va a entrar a la adolescencia, se va a enamorar, de hecho que se va a enamorar. El hijo, cuando sea adulto, va a querer formar una familia, correcto. Entonces son cosas que van a suceder, tienen que pasar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las crisis inesperadas? ¿Sí? Nos decía el material que son esas situaciones, pues, que nosotros no podemos prevenir, ¿sí? Y generalmente suceden por algo externo. Entonces aquí tenemos algunas. Separación de la pareja, ¿sí? Un aborto de pronto, un accidente, la repentina muerte de algún miembro de la familia, eh, puede ser papá, mamá, hijo, hija, las enfermedades físicas o psicológicas, el desempleo, un trabajo nuevo, fracaso económico, una violación, un incendio en el hogar, un desastre natural, ¿sí? Un robo, una agresión violenta a cada miembro de la familia. Entonces estas situaciones son cosas que nosotros no podemos medir, son cosas que suceden sin que nosotros lo busquemos, es algo que sucede de manera repentina. Sí, que podemos prevenirlo, de pronto sí, pero muchas veces suceden por factores externos. Entonces, cuando suceden este tipo de crisis inesperadas, las familias tienen que lograr afrontar las situaciones. Si bien es cierto, va a haber un proceso pues en el que hay que eh, tratar de, de asimilar esta situación, pero hay que salir adelante. Y de eso depende pues las características y los recursos que desarrolle cada familia. De esta manera vamos a ver la actividad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy similar a lo que fue la actividad número 6. Sí, van a hacer la misma línea de tiempo que ustedes hicieron para el ciclo familiar. Sí, cuando empezaron con la formación de la pareja de sus papás, ya, correcto. Entonces, formación de pareja, tú vas a poner y vas a preguntarle, papá, mamá, ¿cuáles fueron las crisis que ustedes atravesaron como pareja? Mira, hijito, te va a decir tu mamá, tu papá era un inseguro, todavía no maduraba bien, entonces nos costaba un poco formalizar la relación, ¿no? Se me ocurre eso. Luego, cuando ya, mamá, papá, cuando ustedes ya se casaron, ¿qué pasó? No, que tu papá tenía otras costumbres, tu papá era desordenado, no, yo tenía que estar ordenando todo a cada momento. Entonces, ahí van juntando ustedes todas las posibles crisis. Van a poner como un mínimo de 3 crisis por cada etapa y un máximo de 5. No lo llenen mucho. ¿Sí? Las imágenes, si ustedes consideran, también lo colocan. Recuerden que es la creatividad que ustedes tengan. Por ejemplo, me van a decir también, profesora, ¿qué pasa si obviamente todavía en mi casa no existe el nido vacío? O sea, yo soy la única hija y yo recién estoy en la adolescencia. Entonces lo que tú vas a agregar ahí también son las crisis inesperadas, como por ejemplo, ¿cuál es la crisis inesperada que estamos atravesando todas las familias hoy por hoy? La pandemia, ¿no? En el año 2020. La línea de tiempo, también les quiero recalcar, tiene que tener fechas, ¿sí? Fechas. En el 2020 atravesamos la pandemia del COVID-19. También recuerden que pasamos otra crisis que fue inesperada, que fueron los huaicos, ¿sí? No sé si a ustedes les afectó, si les afectó, colóquenlo ahí también, ¿no? Atravesamos la crisis inesperada de los huaicos, ¿sí? De pronto si hubo un desempleo en este año, cuando yo estaba en primaria, mi papá perdió el trabajo, ¿sí? Entonces todo lo tienen que, en el ciclo familiar, ustedes van a poner, regreso aquí, las crisis inesperadas que haya atravesado su familia, ¿sí?
Y además las crisis esperadas que yo les mencioné cuando estaba desarrollando este cuadro del ciclo vital. ¿Sí? Con la formación de pareja, con el matrimonio, con el nacimiento de los hijos, con la escolaridad, con la adolescencia, con la salida de los hijos de casa, quienes ya tienen hermanos mayores, ¿sí? Quienes tienen los papás ya adultos, también el retiro laboral, ¿no? Entonces ustedes van ubicando hasta dónde esté el ciclo familiar de su familia, ¿correcto? No es necesario que lo desarrollen todo porque todavía son chicos, ¿no? En mi caso ya mi ciclo familiar va avanzando, ¿no? Conforme van creciendo los hijos, el ciclo familiar va avanzando. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejar la séptima sesión de aprendizaje y recuerden que la actividad tienen que colocar las etapas del ciclo familiar, los años, ¿sí? Porque eso es típico de una línea de tiempo, los años, y creatividad. Que tengan buen día.